vamos a hablar sobre esa parte que dice sobre el espíritu emprendedor. Entonces, uno vamos a hablar de esa parte del espíritu emprendedor. Para ver, vamos a hablar, ¿qué entiende usted por la palabra espíritu? A ver, ¿qué me puede decir, Melissa? ¿Qué cree usted de la palabra espíritu? El ser de uno, lo que uno es capaz de realizar. Profe, Ya. A ver. Es como esa parte interior que está dentro de la persona que es intangible, o sea, no podemos tocarlos. Que hace ver con que usted es como que la cuestión del que le da que vida al ser humano como tal. No. Claro, claro. Sí, como lo que le da vida al ser humano y que también lo motiva a seguir adelante, la parte del espíritu, porque digamos que ese término de espíritu tiene varias connotaciones, se puede usar también en las creencias y también en el entendimiento, en la motivación, en lo que lo levanta a uno a seguir adelante, en lo que le da luz aún en la oscuridad, por decirlo así, profe. ¿Usted no se da cuenta que a veces las mujeres dicen, hombre, ese man es corto de espíritu? Entonces, ¿usted qué cree que entiende por eso? A ver, cuando dicen así. Ver. No tiene vuelo, no tiene vuelo, no tiene vuelo, no tiene chispa, no es piloso. Ajá, se queda estancado. Es correcto. Bueno, entonces eso es lo que hace referencia al cuestión del espíritu. Ahora cuando hablamos del espíritu emprendedor, ya, que dice que es el espíritu emprendedor, ya sabiendo que el espíritu es algo que da la vitalidad, la fuerza para hacer las cosas, ya, para que usted haga cuestiones en su vida, ya, que lo motiva a ser alguien en la vida. Bien, en la primera definición que se conoce fue en el siglo XVIII y se define como el proceso de asumir el riesgo de comprar a ciertos precios y vender a precios inciertos. A ver, Anselmo, explícame eso. A ver, ¿cómo lo entiende usted? Riesgo de comprar a precios ciertos y vender a precios inciertos. A ver. Bueno, yo parto del principio de que el espíritu emprendedor es donde, o sea, relacionando el tema, uno ve oportunidades donde otros no lo ven. Eso puede ser un espíritu emprendedor. Es como también lanzarse al vuelo, o sea, lanzarse al mercado, pero con esa vitalidad de saber de que sí se va a poder, de que se va a vender su producto y que el producto va a ser innovador, va a ser ganador. Es un espíritu emprendedor, profe. Si otros dicen que por hablar, digamos así, estos términos, dentro de un mercado, generalmente venden ropa, chancleta, etcétera, alimentos. Pero el espíritu emprendedor dice, bueno, si ellos venden ropa, chancleta, yo voy a vender un producto totalmente distinto al que ellos venden. Entonces, ahí es donde va el espíritu emprendedor. Yo voy a innovar unas chancletas distintas a los demás. ¿Cómo así? Las chancletas mías van a hacer masaje en los pies cuando vas caminando. Eso sería interesante verlo. Porque esa es la parte del espíritu, esa parte que dice, sí, es emprendedor y va porque va, como dicen acá castizamente el costeño. Pero y es que yo le hice una pregunta concreta, no sé si estarás viendo la imagen que dice que es el proceso de asumir el riesgo a comprar a precios ciertos y vender a precios inciertos. Eso es lo que te estoy preguntando, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo interpretarías? Eso es incierto. O sea, profe, yo pienso de que si yo compro un por 20 pesos y yo lo voy a vender a precios inciertos, es decir, no sé cuánto me voy a ganar por lo que yo estoy comprando. O sea, yo me voy a lanzar al vuelo. Lo estoy comprando 20,000, pero yo lo voy a vender con mi metodología, porque yo lo compré listo. Ahora yo tengo que emprender una idea para que esos 20,000 se dupliquen, porque de ahí entra el emprendimiento.
más o menos lo que trato de entender en base al concepto, profe. Entonces, lo que quiere decir es que uno normalmente compra algo, pero después tiene que ver con a qué precio lo vende para por lo menos generarle ganancia. Ojo, ganancia después de haber apartado todo lo que se ha pagado, la inversión a los proveedores, etcétera. Porque es que eso es llegar y comprar algo y tú no sabes cuánto lo va a vender. O sea, puede llegar, no va a comprar huevo para vender lo mismo, ya, a venderlo a precio de huevo, no, igual, de todas maneras, eso es lo que se hace. El espíritu emprendedor está ligado al manejo de negocios y básicamente a las transacciones comerciales. Eso era a los principios cuando en el siglo XVIII. Cuando vino la revolución industrial, con los cambios de la industria, la definición comenzó a incluir el concepto de reunir y combinar los factores de producción y era aplicada a procesos productivos y de industrialización de la empresa. O sea, que tenía que hacer los cambios respectivos las empresas para estar a la vanguardia. A principios de este siglo, se sumó la definición al concepto de innovación, que podía aludir a cambios o modificaciones sobre los procesos operativos, administrativos, de mercado, de productos y de factores incluso de organización. Entonces, cuando uno habla de esa innovación, pues es lo que usted dijo cuando dijo, no, que voy a vender unas sandalias que cuando usted está bañando le está haciendo masaje. Entonces, para hacer eso, entonces ya usted tendría que meterle la tecnología, de pronto una batería y que hiciera, como es, vibrara para que entonces ya mirará que ya eso ya le va a generar unos costos ya adicionales a lo que normalmente usted de pronto es una sandalia normal, o sea, que la que está en el comercio de una forma nominal. Entonces, hay que ver que usted de pronto cuánto le daría la inversión y ver cuánto, a ver si realmente vale la pena hacer ese tipo de inversiones, porque es que ya de hacer masaje, pues ya usted tiene que meterle otro tipo de tecnología para que eso se dé y se lleve a cabo. Bien. Bien, en ese espíritu emprendedor, se puede decir que es el desarrollo de proyectos innovadores o de oportunidades para obtener beneficios, la capacidad de comprar a precios ciertos para vender a precios desconocidos, o lo podemos considerar como la capacidad de desarrollar una idea nueva o modificar un asistente para traducirle una actividad social rentable y productiva. Vamos a hablar como cuál. Los televisores. Los televisores antiguamente trabajaban con bujías, con unos bombillitos, y entre más se calentaba el bombillito, mejor tenía mejor imagen. Hoy en día no, hoy pues la innovación son ultraplanos, curvos, ya, pero en cuestiones de calidad, pues esos televisores como desechables, un bajón de energía fuerte, pues ya tirarse el eso. Ahora, en ese tiempo de esos televisores se quemaba un bombillito, le llamaba al técnico, el rey, colocaba el bombillito y no pasó nada. Hoy en día no, como esos televisores son integrados, se llama una cosita, entonces eso afecta a lo demás. Entonces, eso es la cuestión de mejorar las cosas, de algo que ya está desarrollado, y eso. Entonces, ese es el espíritu emprendedor, hacer cosas nuevas o si no, modificar una existente. Bien. Hablamos de que, ahora un recordero de cómo es, de qué es el emprendedor. Emprender, ¿qué es? Acometer, comenzar una obra en una empresa, iniciar, hacer, comprometernos a tener una actividad, una actitud emprendedora. Y el espíritu emprendedor es inherente al ser humano y evoluciona. Mire, hay tres cosas que de pronto en ese espíritu emprendedor, porque se llama el triángulo del éxito del emprendedor, tiene tres cosas. Es la aptitud, con P, la actitud y el poder. Yo le pregunto, si está por ahí, vamos a preguntarle, a ver, pasa lista, vamos a preguntarle al señor, a la señorita Gina Barón. Señorita Gina, ¿está por ahí? Parece que no, vamos a poner la fallita. Natalia, Polo, ¿está por ahí? Sí, diga, profesor. Bueno, le voy a hacer una pregunta. En el éxito de emprendedor se manifiestan tres cosas. La aptitud,
la actitud y el poder. ¿El poder quién lo da? O en la parte del emprendimiento, el poder, ¿qué es? ¿Qué cree usted que es? Actitud con P. El poder. Sí, el poder. O sea, digo yo que uno mismo no. O sea, de lo que era, de lo que uno hace. Sí. Entonces, usted no sabe cómo manejaría el poder dentro de ese dinero de idea de negocio para ser usted emprendedora. A ver, Luis Alberto, ¿cuál cree usted que sería esos factores que tienen que ver con el poder del emprendedor para que lo ayude a tener, se ayude a tener Factores que tienen que ver con sí. Pues tener conocimiento acerca de lo que va a decir. Pero si usted dice, espérate, si usted dice, el otro sería, espérate un momentico, si usted dice, yo le digo poder y usted me dice conocimiento, ya está diciendo que eso hace parte de qué, de la parte qué, de la aptitud. Profe, ya, poder, o sea, no arriesgarse a hacer las cosas sin saber qué va a pasar. O sea, que me arriesgo a un negocio, o sea, emprenderlo, pero, o sea, sabiendo que puedo fallar o no fallar. Bueno, así. Entonces, me gustan las intervenciones. Pero yo les vamos a decir de esta manera. Habíamos hablado que tenemos que tener motivación, que sería la actitud. Señor Luis dijo conocimiento, que sería la aptitud. ¿Ya? Ahora yo le pregunto, ¿qué se necesita para usted llevar a cabo la idea de negocio aparte de esas dos cosas? Eso está dentro del poder. A ver, ¿qué sería? A ver. Una de las dos cosas sería tener un grupo completo para llegar a cumplir un objetivo. Entonces usted está hablando de recursos humanos, ¿cierto? Exactamente. Entonces ya va la primera. Sí, la primera del poder, recursos humanos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué se necesita para usted hacer una idea de negocio aparte de tener recursos humanos? Conocimiento. No, ya lo dijo, no. Ya eso lo dijo. Ya lo dijo. La idea, bro. A ver. La idea. No, ya la idea la tiene, O sea, digo yo que para emprenderlo también se necesita alguien que tenga contabilidad de eso. Entonces sería que el recurso ¿qué? El contador no. No, pero ¿qué maneja el contador? Recursos económicos, el dinero. Eso, entonces, ¿recurso qué? Financiero. Entonces ya tenemos en el poder recurso humano, recurso financiero. Nos falta uno. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería? ¿El recurso quién? Profe, ¿no sería alguien que, o sea, que la publicidad así del negocio? No, Natalia, bueno, tenemos tres cosas, ya tenemos dos cosas de las tres en el poder. Recurso financiero, recurso humano. ¿Cuál falta? ¿El emprendedor? No. El producto. No, tampoco. El recurso tecnológico. ¿Cómo va a ser usted para hacer un producto? Claro que la tecnología. Entonces, último, para que ese espíritu emprendedor permita tener éxito, ese emprendedor se necesita conocimiento, que es la aptitud, motivación y voluntad, que es la actitud, y el poder, que es recurso humano, recurso financiero y recurso ¿qué? Tecnológico. Esos son los tres pilares y que es lo que conforman el triángulo del éxito del emprendedor. Ojo para el examen, que le puedo poner eso y no me lo vayas a cortar. Bien. El recurso humano, el recurso tecnológico y el recurso ¿qué? Financiero. Natalia dijo al principio, creo que usted tú, Natalia, que era, o fue Luis que dio sobre el personal.
En el control financiero es el manejo de cuánto va a invertir, ya de cuánto necesita para sacar la idea de negocio adelante, y pues el recurso tecnológico es para ver cómo hace la producción, o si no, si es de un producto o prestación de servicio, según sea el caso. ¿Ya? Bien. Ahora, el espíritu emprendedor es inherente al ser humano y evoluciona. ¿Por qué? Vamos a hacer otra preguntita aquí. Sheila, ¿está por ahí, señorita Sheila? Pero tiene la pregunta para ver. La pregunta dice, el espíritu emprendedor es inherente al ser humano y evoluciona. Mi pregunta es, ¿qué entiende usted por eso? ¿O qué entiende? A ver, señorita Melissa. Inherente es que está por fuera, ¿sí? A ver, Anselmo. Profe, es inherente porque viene consigo mismo, o sea, es irreemplazable. O sea, que viene enraizado en el momento del nacimiento. Es correcto, ¿no es? Claro que y entonces, ¿por qué? Y entonces dígame, ¿y por qué evoluciona? Porque es una estructura, es la estructura humana, evolucionar, porque eso viene dentro de la humanidad. ¿Sí? O sea que si el hombre, el ser humano, esa persona evoluciona, el espíritu evoluciona también. O el espíritu es totalmente único, que no cambia, no se muta, sigue siendo igual. ¿Eh? Sigue siendo igual. Bueno, yo pienso de que si cambia, desde un punto de vista, digamos, de manera material, sí cambia, claro que cambia, porque es que el espíritu debe cambiar, porque es que el espíritu es el que motiva a uno, el que levanta a uno. Entonces crece, entonces evoluciona, porque es que por eso venía al principio que es corto de espíritu, ¿no? Que significa que no cambia, y si cambia es porque evoluciona, crece, se desarrolla. Y como usted dice, motiva a esa persona a sí misma a conseguir las cosas. Muy bien. Claro que Ahora, dice, no existe el emprendedor. Entonces, ¿el emprendedor nace o se hace? Se hace. Profe. A ver, ¿qué me dice? Vamos a ver, entremos a polemizar esta parte que me gusta. Se hace. ¿Quién dijo que se hace, Natalia? El emprendedor se hace. Ah, Melissa. Melissa, ¿y qué dice Natalia? ¿Se hace o nace? Se hace, profe, porque uno tiene que, o sea, que ir aprendiendo, porque uno no nace así enseguida con eso. Entonces, yo les hago una pregunta. No sé si ustedes en el colegio tuvieron compañeros que vendían dulces y eran pequeños. Entonces, ¿y ellos qué? ¿Se hicieron? Ellos no se hicieron. Ellos nacieron ¿con qué? Con esa mentalidad. Con esa mentalidad, ¿cierto? Un espíritu emprendedor. Que nace, que de pronto el gen no exista, pero sí nace con el espíritu, ¿no? Yo lo digo a colación porque mi hija, la segunda, un día me dijo, papi, quiero que me compre bastante dulce. Y yo le dije, ¿para qué? Porque lo voy a vender en el colegio, porque yo quiero tener mi platica. Digo, así. Y yo me eché a reír, yo le hice el favor, y yo le dije, pero me la devuelve, todavía la estoy esperando, pero bueno, al fin y al cabo es mi hija. Pero ella siguió comprando y vendiendo, comprando a escondidas, porque era prohibido ahí en el colegio donde ella estaba. Pero entonces ella desde muy pequeña, o sea que eso no es el emprendedor, nace y se hace. ¿Por qué nace? Porque siendo de corta edad, vea que se dedica ¿a qué? A vender, a tener esa iniciativa. Y se hace cuando recibe ¿qué? La educación, por lo menos en mi época no existía en el bachillerato lo que era el emprendimiento. Hoy en día sí, en la escuela, en la preescolar y en la cuestión del bachillerato enseñan el emprendimiento. Y aquí también en las carreras técnicas y tecnológicas. Están ahora en las universidades, en los colegios. Entonces, ahí es donde, y aquel que ha hecho eso, lo que hace es reforzar y tener conocimiento de hacerlo, pero ya versado en el tema. Entonces, para que quede claro, el emprendedor se nace y se hace. Bien.
debe decidir qué hacer de su vida y cuáles son sus metas personales. Eso tiene que ver con la visión de cada persona. ¿Qué voy a hacer en mis próximos 5 años? Después en los próximos 10 y después en los próximos 15 años. ¿Ya? ¿Cómo me quiero ver en el futuro? También el emprendedor se legitima convenciendo de lo que es capaz de hacer. Yo siempre he dicho que, o he aprendido de que las metas o las líneas de meta no están sino los límites del cielo. Porque uno mismo que a veces se pone como estraba, no puedo, no soy capaz, esto, entonces ¿qué sucede? Mentalmente se crea y no lo hace. Entonces uno tiene que saber que uno es capaz de hacer las cosas por convicción. Hombre, yo soy capaz. Son perceptivos, tienen mucho control sobre sí mismos, es decir, tienen que tener una madurez para poder ejercer una idea de negocio. Lo mismo que la confianza en sí mismo, lo cual impulsa a experimentar con lo desconocido. A veces las personas no concluyen porque no tienen confianza en sí mismos, porque tienen miedo al fracaso, ¿ya? Pero resulta que de ese fracaso se pueden sacar muchas cosas positivas, es decir, no volver a cometer los mismos errores. La humildad que le permite reconocer sus equivocaciones y aprender de ellas, lo que acabo de decir, hombre, yo me equivoqué, voy a ver qué es lo que me dio o qué me enseñó a haberme equivocado para no volver a cometer el mismo error. Bien. El emprendedor no debe tener dificultad para comunicarse con los demás. En ese caso tiene que tener don de liderazgo. Recuerda, cuando se habla de comunicación, la persona tiene que saber transmitir claro y de una manera concisa lo que desea decir con esa idea de negocio. A ver si por lo menos recuerde que hay personas que de pronto económicamente no tienen las capacidades, entonces necesita de un ángel económico, es decir, un accionista o alguien que le ayude, y entonces tiene que convencerlo de que esa idea que va a hacer va a ser todo un éxito. Lo que no permite el emprendedor es el autoengaño, el engañarse a sí mismo. Y el emprendedor obtiene información del ambiente en que se mueve. A ver, Natalia, ¿por qué? ¿Por qué esa parte que dice el emprendedor obtiene información del ambiente en que se mueve? Profe, porque, o sea, yo digo que como usted dijo en el principio, o sea, uno se comunica con varias personas, tiene varias fuentes, entonces él obtiene información porque va siempre a haber personas que le van a estar diciendo o va a estar pendiente de lo que está pasando alrededor para ver cómo se mueve ese ambiente para lo que él está emprendiendo, o sea, se haga con éxito, digo yo, pues. Recuerde que al principio, bueno, no sé, porque tú hace después, en la primera clase hablamos de que a veces el emprendedor o el empresario cree que como él no necesita capacitarse. Por el contrario, entre más debe estar instruido, porque el mundo es cambiante, la tecnología cambia, el mercado cambia y tiene que estar a la vanguardia. Entonces tiene que estar siempre estar capacitándose. En el caso de ustedes, por lo menos que estudien auxiliar contable, usted tiene que estar al día. De pronto una ley que tenga que ver con contabilidad, no sé, porque al final yo eso no, en eso sí yo no es mi mundo, por decirlo así, pero de pronto sí una normativa, ¿no? Que la normativa de 2 más 2 es 4, pero cambió que 2 más 2 son 5, entonces ya usted tiene que saber a la vanguardia de lo que están, como es en cuestiones desde el punto de vista legal, cuestiones que tenga que ver con contabilidad. Bien. Pero ese espíritu emprendedor tiene unas características. Primero, audaz para saber controlar su medio. Estar dispuesto a correr riesgos. Que su vida sea una aventura emocionante. Sea capaz de afrontar las situaciones y lograr ser diferentes. Cuando hablamos de audaz, es sagaz, ¿ya? O sea que en la primera parte donde dice saber controlar su medio, es saber desenvolverse, que el medio en que él se desarrolla no lo afecte, ¿ya? La segunda, dispuesto a correr riesgo. Si usted no corre riesgo, sabiendo que puede fracasar o triunfar, es algo que usted tiene que estar dispuesto a aceptarlo, ¿ya? Que su vida sea una aventura emocionante, ¿sí? Ya. Entonces, que su vida sea
algo emocionante, hombre, que tome esa idea de negocio y que eso es lo que usted lo motive. Hombre, voy a aventurarme a hacer esta idea de negocio, esta empresa, y entonces lo tome como algo muy particular, algo que lo haga, que le haga sentir que la vida vale la pena. Ser capaz de enfrentar la situación, es decir, cualquier tipo de situación, buena o mala, y que la sepa que manejar. Y en otras palabras, lograr ser diferente como persona. Tenaz para levantarse una y mil veces, para lograr sus fines, tener una firme convicción, ser infatigable, hacer su segundo y tercer y cuarto esfuerzo. Este último hace mucha referencia que a veces en el primer esfuerzo y nos va mal, ya nos quedamos estancados, tenemos miedo. Dice, no, si ya yo fracasé, entonces es posible. Mira que cuando Tomás Alva Edison, el que creador de la bombilla, no de la corriente, no de la bombilla, a él le preguntaron cuando él llegó y dijeron, pero es que usted fracasó 1000 veces. Y él dijo, no, yo no fracasé 1000 veces. Yo hice 1000 veces, lo hice mal. Es decir, aceptando de que no lo estaba haciendo correctamente. Y fue, y le hice ¿Y cuántos intentos hizo? 1000. Y yo le estoy diciendo hasta el cuarto esfuerzo. Entonces, una y otra vez, igual Henry Ford con las cuestiones de los carros. Entonces, eso es en la cuestión de tener una firme convicción, hombre, que voy a salir adelante, que esto me va a ser un éxito total. ¿Ya? Entonces, eso es tener tenacidad. Ser apasionado por las cosas. Yo siempre he dicho que si usted no lo apasiona algo, mejor no lo haga. Ya, porque no va a conseguir los resultados que desea. Cuando usted es apasionado, no se desanime. Siempre va a ver el bueno de las cosas, así sean malas. Aprende de las derrotas. Ve los problemas en oportunidades. Estar siempre lleno de energía y saber pensar en grande. ¿Ya? Entonces, cuando las grandes empresas, ¿cómo comenzaron? Siendo pequeñas, pero el pensamiento era, no, yo quiero que esa empresa llegue a ser grande. Por eso es la visión de una empresa que dice, por lo menos para el 2030, mi empresa ser reconocida a nivel internacional y a nivel nacional, etcétera, por esto y esto y esto. Entonces, eso es saber pensar en grande. Responsable. No culpar a los demás. Aquí tenemos una cuestión, generalmente le echamos la culpa a los demás, normalmente no aceptamos nuestras propias culpabilidades. ¿Ya? Hay que ser consciente de que si yo me equivoco, soy yo y yo no tengo que estar echándole la culpa a los demás. No usar excusas, aceptar que me equivoqué, es decir, los errores y a saber afrontar las acciones, sean buenas o sean malas. Entonces, eso es lo bueno de ser el espíritu emprendedor. Debe tener confianza para creer mucho en sí mismo, sentirse capaz de hacer las cosas, que nadie ni nadie lo derrumbe, ser una persona fuerte y saber que sí se puede. En esta parte de que nadie ni nadie lo derrumbe, hay mucha gente muy envidiosa, que entonces comienza a esperarle a ver qué tanto, no, que esto de pronto no, tú vas a hacer esto, de pronto eso no da plata, que no sé qué más, que sé cuándo. Mire, yo siempre digo y hablo por las cosas mías y de mi familia, porque no sé y decir, aunque yo la sepa de otras personas, simplemente porque yo de pronto me pasa. Cuando me iba a la segunda, le dijo ya a sus compañeras del bachillerato que quería estudiar ingeniería ambiental. Eso las amigas le dijeron que eso no era posible, que eso no daba plata, que no sé qué más. Y ella dudó, tanto así que cuando se fue a presentar a la Universidad del Atlántico en la ingeniería química, pues no pasó. Muy triste, sabe que es muy jovencita, pues no aceptaba pues la cuestión de que no había pasado a la universidad. Pero para no alegar que está estudiando hoy en día ingeniería ambiental y le está yendo bien, yo le dije, es esto lo tuyo, eso siempre es lo que tú has querido, no siempre fue lo que tú siempre te motivó y siempre cuando eres pequeño pensabas en que había que hacer algo por el planeta. Entonces, ahí está. Entonces, eso lo que hizo es y le generé de confianza para que hiciera las cosas. Entonces,
Eso no es que nadie venga y te diga, no, si usted tiene una firme convicción de las cosas, no tiene que mantener así. Así quien venga y le diga que esto no se puede, usted tiene que decir sí se puede. Por eso dice en la última, saber que sí se puede. Iniciativa para saber que toda la organización le concierne, que todas sus contribuciones sean valiosas. No esperar a los demás y ser capaz de ser único. Por naturaleza, todos somos seres únicos. Nadie, ni siquiera los gemelos, son iguales, son únicos, porque hay gemelos y gemelos que se parecen, pero son totalmente diferentes en su manera de ser. La voluntad, que hace parte a la cuestión de la motivación, de la cuestión de la parte de la actitud que debe tener un emprendedor. Seguir adelante, ser capaz de organizar su vida, ser cumplido, es decir, ser muy responsable al momento de prometer algo, ser autodisciplinado. Importante uno tener disciplina para poder conseguir las cosas. Si usted es indisciplinado, que un día le dedica tiempo a su negocio y pasan 3 días y no lo hace, entonces no está cumpliendo con lo que se espera ya. Entonces hay que ser y saber esperar. Que no todas las cosas. Contar con estas características no garantiza el éxito de los proyectos. A ver, Anselmo, un favor. Señor Luis, un favor, léame esa parte. Contar con estas características no garantiza el éxito de los proyectos. Léalo, ¿por qué? A ver, léalo. Las características que se requieren para emprender un proyecto. Ya lo estoy leyendo. Porque las características que se requieren para emprender un proyecto de cualquier tipo no coinciden con las requeridas para manejar las dificultades o problemas presentados en el proceso. Bueno, explícame cómo lo entiendes tú ese pequeño párrafo que acabas de leer. O sea, que una de sus características es saber cómo llevar a cabo en el proceso donde ellos son del emprendedor. Es decir, si él tiene una idea, se la comunica a su grupo de personas y las personas no están de acuerdo, tiene que saber solucionar ese tipo de problemas. Pero vea que recuerde que las características que acabamos de mencionar, esta que la acabo de leer, no me va a garantizar el éxito de los proyectos. ¿Por qué razón no me garantiza? ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, a veces lo que usted tiene no va a conseguir con esas dificultades que se le presentan y de pronto usted no sabe manejarla. ¿Por qué? Porque no tiene lo que realmente sirve para manejar esa dificultad o ese problema que se presenta durante el proceso. Entonces, vea que el hecho de que tú puedas tener todas las características mencionadas, a ti no te va a garantizar ese éxito de esa idea de negocio. ¿Por qué? Porque hay que saber manejar los cambios, manejar las dificultades, manejar los problemas que se presentan durante ese proceso. ¿Ya? Entonces, eso significa de que usted tiene que aprender a manejar toda esta situación. Bien. La clave del éxito está en la organización, la elección adecuada de socios y colaboradores, la adquisición de los conocimientos esenciales, actualizándolos constantemente y la constancia y la fe en el proyecto. Entonces, mira, lo último, usted pueda ser organizado, tener el mejor trabajo en equipo, es decir, socios y colaboradores, tener los conocimientos porque usted se actualiza cada vez, ¿ya? Ser una persona constante, pero si usted no tiene fe en el proyecto, de nada le sirve. Por eso yo le decía lo anterior. Usted puede tener lo anterior cuando hablamos sobre ser tenaz, ser responsable, tener sus propias decisiones. Pero si usted no tiene fe en el proyecto que va a salir, no tiene absolutamente nada. ¿Y cómo tiene la fe? Me dicen, pidiéndole a Dios que si realmente ese negocio va a surgir, que le dé las armas necesarias para que sacarlo adelante. Esta parte es importante, ponerle mucho fe en
¿cómo es? En el proyecto. Cuando yo monté mi consultorio, ya, yo tuve mucha fe en el momento de iniciarlo, tanto así que duré 11 años en el sitio donde estaba. ¿Por qué? Porque decía, esto va a ser esta idea que voy a colocar, este consultorio, me va a dar resultados. Bien. Profe, una pregunta. Ajá. Sí, dime, pregunta, tranquilo, mío, para eso estamos. A ver. En la parte donde dice fe, y si la persona, bueno, es algo, y si la persona es atea. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué? ¿Lo hice porque tú eres ateo? No, porque no, porque ¿qué? Porque sale con eso. Ajá, dime. Mire, Anselmo, yo voy a decir una cuestión. Mire, usted dice. Porque muchos. Oye, Anselmo, escúchame. Cuando hablamos de fe, no necesariamente tiene que ser radicado en Dios, como la imagen que tiene detrás tuya. ¿Ya? ¿Qué significa? Lo que te quiero decir es que el que sea ateo tiene que tener fe en su negocio, indistintamente que crea en Dios o que le ponga a Dios, pero él tiene que creer. Si va a hacer un trabajo o una idea de negocio, tiene que creer en algo y creer que va a salir adelante. Cuando digo fe es en el proyecto, pero la persona que realmente quiere su trabajo involucra a Dios para que las cosas sean direccionadas. Esas son cosas muy diferentes, pero tiene que tener fe. Y ese cuento que el ateo cree en algo, hermano. Olvídese ese cuento. Es decir, que yo no creo, en algo tiene que creer. Que de pronto lo justifico con... Ajá. A ver. Ahí se tendría que ver qué tipo de región estamos, porque si nos vamos al oriente ya creen en Budas. Ya hay también lo mismo. Por eso le digo, eso es la fe que usted le pone al proyecto. Ahora que si usted quiere involucrar al todo creador, que debe ser así, para que lo direccione es otra cosa. Pero tiene que tener, no, es que tengo fe que este proyecto me va a salir adelante. ¿Ya? Así es. Bueno, bien, sigamos. Dentro de ese perfil, el perfil empresarial, ¿qué es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que debe reunir el hombre de empresa de hoy y de mañana? Cuando hablamos de hoy es el presente y de mañana del futuro. Entonces vea que ese hombre tiene que reunir estos tipos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Ahora yo le pregunto, los conocimientos, habilidades y actitudes ya lo estuvimos hablando, pero ¿por qué es importante tener valores? El emprendedor, ¿por qué tiene que tener valores, principios? ¿Por qué? A ver. Porque el emprendedor es aquella persona que está con un grupo de personas que tiene que saber tratar y dirigirse a ellas, tiene que tener responsabilidad para cumplir con sus objetivos, tiene que tener respeto hacia las personas que se dirigen, tiene que ser honesto para cumplir con todas las labores que le asignan a sus empleados, cosas así. Muy bien. ¿Qué dice, señorita María? A ver, vamos a ver que todos participen, porque sabe que pueden dar la nota, es importante. A ver, María no está por ahí, está por ahí en otro lado. A ver, Anselmo, ¿tienes algo que decir? Ah, bueno, María. A ver, la escucho. De por qué el emprendedor tiene que tener valores. Valores y principios, sí. Yo digo que porque es un líder que está a cargo de un grupo de personas y un líder tiene que tener ética, valor para poder tratar a las personas, a los clientes, a sus empleados y cosas así. Exacto, tiene que tener sobre todo responsabilidad, fiabilidad, ser muy puntual en las cosas y que entonces eso también es importante dentro de ese como es el perfil empresarial, que tiene un hombre empresario. Vamos a hablar sobre esto. Quiero que me lo lea, a ver quién está por ahí. Natalia, hágame un favor, si está por ahí, léame los antecedentes de la actividad emprendedora.
Antecedentes de actividad emprendedora. Fue Schumpeter, profesor de Harvard, quien se utilizó por primera vez el término para referirse a aquellos individuos que sus actividades generan inestabilidades en los mercados. Contraponiéndose a esta teoría, la escuela austriaca manifestó una discrepancia con respecto al término, pues muchos emprendedores lograban mejorar y hacer más eficientes la red comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas. Hoy en día se aceptan ambas como actitudes emprendedoras, pero los patrones de enseñanza para uno u otro son en cierto modo diferentes. Espérese que no veo más. Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones. Exacto. El emprendedor de hoy en día debe aprender a generar nuevas ideas y tener capacidad de innovación, es decir, para tratar de cambiar o mejorar algo ya existente. Bien, en contraste con Schumpeter, Mises consideró que el factor emprendedor está presente en todas las acciones humanas, debido a la incertidumbre presente en el contexto de esa acción, y no limitado a las acciones de un tipo particular de personas. ¿Y qué quiere decir eso? Que el emprendedor, cualquier persona puede ser emprendedor. Lo que pasa es que, como le dije, nuestra mentalidad a veces nos cohíbe de hacer las cosas, es decir, no le ponemos, nos encerramos en sí mismos, es decir, que no podemos hacer las cosas, ¿ya? Como que de pronto dice, no, es que yo no sé, no puedo hacer esto. ¿Por qué va a decir algo que no puede decir, nunca lo has hecho? Ni siquiera ha hecho el intento. Entonces, por eso, uno mismo se limita. Yo creo que uno no debe limitarse. Uno tiene que ver hasta dónde es capaz usted o vosotros de hacer las cosas. Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de incertidumbre. Ojo, cuando usted monta una idea de negocio, usted no sabe a lo que se va a enfrentar, qué es lo que le depara el futuro, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas. Debido a estas acciones, el emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la oferta y se ha especulado correctamente que genera una ganancia para sí, de lo contrario asume las pérdidas por su decisión incorrecta. ¿Qué quiere decir eso? A veces no pensamos claro. Recuerde que para ser emprendedor existen tres cosas: pensar, razonar y actuar. En ese intermedio de pensar y actuar está razonar, ver que realmente mi idea de negocio va a dar, fácil de hacer, será que sí me va a permitir triunfar. Entonces uno tiene que hacer un análisis retrospectivo con respecto a ver si esa idea puede ser buena o mala. Para Kirchner, el emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor percibir oportunidades antes que los demás. Te lo voy a decir de esta manera. Roentgen, el descubridor de los rayos X, él descubrió los rayos X no porque él está investigando eso, sino fue por una particularidad que le llamó la atención, algo que él vio en su laboratorio allá en Suiza. Creo que era Suiza alemana, no me acuerdo ahora dónde era. Pero 25 años atrás, antes, ya alguien había notado eso, pero no le llamó, mejor dicho, le llamó la atención, pero no investigó. Ya se quedó ahí, no, sí, yo sé que eso me pasa, pero no dio por qué razón. ¿Ya? En cambio, este señor sí lo hizo. Epa, me está pasando esto, voy a ver qué es lo que pasa. Y se dio cuenta, igual descubrió de los rayos X, sabiendo que hace 25 años, antes de que lo descubriera, ya alguien se había percatado eso, pero no investigó. Bien. Los austriacos enfatizan la existencia perenne de la competencia y la oportunidad emprendedora. Mientras para que Schumpeter
se concentra en la naturaleza temporal de la actividad y los disturbios generados por las nuevas combinaciones ofrecidas por el mercado. Asume que el emprendedor actúa para distorsionar una situación de equilibrio existente. La actividad emprendedora rompe con el círculo continuo del mejoramiento. Para Schumpeter, el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de nuevas oportunidades. El emprendedor se presenta con una fuerza desequilibradora, aunque cada actividad emprendedora genere una nueva situación de equilibrio. En contraste, los austríacos sugieren que los cambios generados por la actividad emprendedora tienden a equilibrar los mercados. Es decir, los cambios que se generen en cualquier momento en los mercados, ellos siempre lo van a equilibrar. Porque es que los mercados son hechos por los hombres, no hechos por nada. Tiene su origen. Recuerden que al principio los mercados, ¿cómo se tratan los mercados cuando no existía el dinero, la moneda? Pues por trueque, tú me das 3 libras de yuca y yo te doy 3 libras de papa, porque yo no cultivo papa. Entonces, para que siempre se buscaba el equilibrio. Ya en la década de los 80, Howard Stevenson, de la Universidad de Harvard, interpretó la mentalidad emprendedora como un sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que en los recursos. Él decía que era preferible sacar a reducir una idea de negocio cuando se presentaba una oportunidad, más que en aquellos cuando tenían esos recursos que ya mencionamos, que eran financieros, tecnológicos y humanos. Bien, vamos a hacer un adelanto porque este parte de idea de negocio ya es de la última semana, pero vamos a hacer como una introducción en base a eso. ¿Qué es una idea de negocio? Una descripción ¿no? Sí, cuéntame. Un favor mío, porque no me llaman media hora que estoy en clase. Es encontrar un enfoque diferente o de un concepto que todavía no ha sido explotado en el mercado. Es decir que de pronto la idea sí está, pero que nadie le ha metido el diente, por decirlo así. Cuando usted quiere montar una idea de negocio, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primero, debe cumplir una demanda insatisfecha, es decir, aquellos clientes que, como eso no se encuentra, entonces siempre están insatisfechos porque no lo tienen al alcance de su mano. Que su producción debe ser rentable económicamente, es decir, que le genere ingresos. Sin embargo, recuerde que cuando usted pone una idea de negocio, usted no cree que se va a hacer rico al mes ni al año. Es que eso es la gente cree, no, es que yo con esto me voy a hacer rico inmediatamente. Usted va a ir ganando progresivamente esa creación de la riqueza a medida que vaya desarrollando esta idea de negocio y así la vaya desarrollando. La parte interna que tiene que ver con la fortaleza y las debilidades de una idea son aspectos sobre los cuales debemos tener cierto control. ¿Como cuáles? Los activos, el personal, las ventas, las compras y la parte del financiamiento. Esa es la parte interna. En cuanto a la parte externa, está relacionada con las oportunidades que ofrece el mercado y amenazas que debe enfrentar tu idea de negocio en el segmento de mercado. Yo quiero hacer una pregunta. Melissa, tú eres la que dice que tienes una idea de negocio de venta de tela y hilo, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta con respecto a eso que le estoy. ¿Cuáles son esas oportunidades y amenazas que tiene tu idea de negocio actualmente? A ver, Melissa. El diseño de prendas no es que esté movido por lo que ha pasado por la pandemia. Ese puede ser una amenaza. Ya. ¿Y qué me decía el otro? ¿Cuál era? Oportunidad, niña.
Por favor. ¿Hay alguien aquí? Hasta el sol de hoy. Se murió la clase.